La idea de esta presentación es aplicar la línea de tiempo para comentar los principales hechos turísticos que tuvieron que ver en el desarrollo de nuestra ciudad hasta convertirse en el principal destino de sol y playa de nuestro país. Para ello vamos a hablar un poquito sobre qué es la línea de tiempo. Es una herramienta de estudio que se centra en la referencia de aquellos acontecimientos, hechos del hombre, actos más destacados vinculados con alguna temática, en nuestro caso con el turismo. Entonces, puede adoptar diferentes diseños, vertical, como el que estamos viendo en esta diapositiva, donde en el eje central aparece la variable tiempo y a los laterales, tanto izquierda como derecha, las referencias de aquellos hechos más destacados. También lo podría hacer con un diseño horizontal a través de una línea donde voy marcando intervalos de tiempo y resumiendo el hecho que quiero destacar. Obvio que también lo puedo hacer con un diseño transversal, una línea oblicua. No importa el sentido que adopte la línea, lo que importa es que reseñe el momento y el hecho al cual yo estoy haciendo referencia. Bueno, toda esta información que se aprecia en la diapositiva es la que surge del material de lectura, así que me voy a detener más en las imágenes y les propongo un juego que apunta a revalorizar lo visual. Tal vez alguna vez pasamos por ese lugar, lo vimos, lo conocimos y no nos preguntamos qué hubo antes o por qué está ese edificio y qué cambió, qué hubo o qué hay, ¿sí? O qué habrá en un futuro. Entonces, todos los datos que aparecen acá en esta línea de tiempo, yo los podría resumir con dos ideas centrales. Primero, que nuestra costa fue visitada por Francis Drake. Allá, promediando el siglo XVI, navega por estas costas y en la bitácora de su viaje quedan referencias de lo que nosotros hoy denominamos la costa bonaerense, el asentamiento de los lobos marinos. Y la otra segunda idea es la ocupación de estas tierras por parte de los europeos. Y es allí donde aparece la figura de los padres jesuitas, ¿sí? Fundamentalmente en nuestra zona, los padres Fallner, Cardiel y Strobel son aquellos que nos van a dejar una obra y una impronta muy marcada en el espacio que nosotros decimos Laguna de los Padres, que en su momento era la Laguna de las Cabrillas. ¿Por qué es importante la obra de los padres jesuitas? Vinieron a evangelizar ¿a quiénes? A los primeros habitantes. ¿Y a quién van a encontrar acá? La figura de Cangapol, el cacique el Bravo, ¿sí? Que era quien reclutaba a los pobladores de la zona. ¿Dónde estaban esas misiones jesuitas? En la provincia de Buenos Aires, como vimos en la diapositiva. En la costa, muy cerquita a las costas, Nuestra Señora del Pilar es, podríamos decir, el principio de la llegada del europeo a estas tierras. Cerquita, Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Y quiénes habitaban estas tierras? En nuestra zona, los serranos, debido a la presencia del cordón serrano de Candilia y Ventaña. Más hacia el oeste, los pampeanos. Pero ¿quiénes eran ellos? Tanto uno como otros. Eran los tehuelches, que venían de la cordillera hacia la costa en busca de los alimentos de acuerdo a su estación y oportunidad, ¿sí? Recordemos que el hábito de vida de ellos era transeúnte, eran nómades, todavía no habían descubierto esperar los frutos de la tierra o echar raíces, radicarse en un lugar. ¿Quién era el cacique Cangapol el Bravo? La persona bajo las órdenes o quien custodiaba a los pobladores de esta zona. Un mensaje muy lindo que lo vamos a leer. Cangapol pregunta, ¿de quién es el aire? ¿De quién es el agua de la laguna? Y los ríos, la sal, la leña, los piches, guanacos, avestruces y hasta las bagualas y ganados y vacas del campo. ¿De alguno? ¿De la tribu? ¿De alguna otra?
o de todos, para que toda la gente respire, beba, coma, para vivir? ¿Qué sucedería si un indio entre sus hermanos pretendiera ello para sí solo? Nos está diciendo algo muy lindo. Nos está hablando del concepto de propiedad. ¿De quién era la tierra? ¿De quién era el agua? ¿De quién eran las plantas, las aves? Eran de todos. Es una postura muy distinta a la cual nosotros tenemos ahora. Y estos eran sus valores, así era como ellos vivían. Parte de estos relatos aparecen en lo que se constituyó la bitácora del padre Fallner, aquel jesuita que caminó tanto por nuestra zona y que también va a llegar a la cordillera, en la zona donde hoy decimos Bariloche, ¿sí? Vamos a encontrar un lago que lleva su nombre porque nos está hablando de las misiones, las distintas misiones que tuvo en nuestro actual territorio el padre Fallner. Continuando con esta línea de tiempo, es el momento que ahora nos lleva a plantear dos hechos fundamentales. Cacapul, en un momento de acuerdo con la evangelización, en otro momento no de acuerdo, provoca la huida de los padres jesuitas. Estas tierras van a quedar en manos de los primeros habitantes hasta que, por un sistema de merced, aquellas tierras que se daban para ser explotadas a los allegados o a los aventureros, esas tierras van a tener ahora la ocupación a partir de la figura del terrateniente. Y dentro de este conjunto de terratenientes va a aparecer Coelho de Meireles, quien en nombre de un consorcio de Brasil viene a ocupar las tierras con la intención de instalar un saladero. Y esto sí que es muy importante porque es la primera actividad industrial que se registra en la zona, una zona que se dedicaba especialmente a todo lo que era el ganado, ¿sí? Sobre todo la cría de ganado cimarrón, que estaba al sur del río Salado en la provincia de Buenos Aires. Continuando con esta línea de tiempo, ahora vamos a resaltar brevemente dos hechos. Ese saladero va a cambiar de dueño, va a ser adquirido por Peralta Ramos, Patricio Peralta Ramos, quien va a vislumbrar la fundación de una ciudad, tomando en cuenta aquellas instalaciones del saladero, va a generar entonces todo el trámite que requiere el reconocimiento como un poblado de aquellas pequeñas casas y familias que habían venido a instalarse para trabajar en el saladero. Pero Patricio Peralta Ramos logra este trámite con fecha 10 de febrero de 1874, que es la fecha que se toma como fundación de la ciudad, y 3 años más tarde va a dejar prácticamente su lugar en manos de sus hijos y va a vender el saladero a Pedro Luro. Allí vemos una foto de Coelho de Meireles. Aquí tenemos la imagen de Patricio Peralta Ramos y a continuación Pedro Luro. Este era el saladero, el famoso saladero del cual estamos hablando, ubicado muy cerquita de lo que hoy es diagonal, calle 25 de Mayo San Luis, en esa zona, ¿sí? O diagonal Alberdi, hacia la costa. Algo muy importante como monumento y como imagen es destacar la construcción de la capilla Santa Cecilia. El trazado de una población tenía que tener sí o sí un templo religioso. Y esto lo va a hacer Peralta Ramos. Vemos el antes y vemos el actual. La capillita se construye en 1873. Allí vemos cómo era originalmente y hoy la tenemos protegida, custodiada por las hermanas del colegio homónimo. Detrás de la reja es monumento nacional, ¿sí? Por eso se lo tiene preservado. Continuando con la línea de tiempo, nos vamos acercando a la transformación de ese primer poblado en la ciudad.
al primer poblado empiezan a sumarse obras que están vinculadas con el turismo, ¿sí? Entonces, allí vamos a destacar la construcción del Gran Hotel, la construcción de la estación de ferrocarril, sobre todo en el primer momento, Ferrocarril Norte, la que está sobre la avenida Luro y San Juan. Y de la mano con ello aparecen las Ramblas. Ahí tenemos la construcción del Gran Hotel, que este emprendimiento estaba sobre la costa, aproximadamente Rivadavia y Entre Ríos, y está a cargo de la familia de Pedro Luro. Allí tenemos la estación del Ferrocarril Norte, que se conserva en la actualidad, un poquito cambiado el frente, modificado, ampliado, pero ese mismo edificio que nosotros vemos sobre la avenida Luro es el que nos muestra la imagen. Acá vemos hacia el fondo o hacia el centro de la imagen las pequeñas cabinas de madera que comenzaron a instalarse y formar lo que llamamos la primera rambla. El muelle que viene hacia el fondo de la imagen no es precisamente el muelle de la firma cervecera actual, sino es el muelle que había hecho Peralta Ramos o que había hecho Meireles, y Peralta Ramos lo mejora. Está un poquito más al norte del actual muelle de pescadores. Es el fondo, en la loma, ahí sí que podemos apreciar el verdadero paisaje o las rugosidades originales de nuestra ciudad, en la loma de Santa Cecilia. De la mano con esta transformación urbana, encontramos una obra de alojamiento muy importante para el turismo en la ciudad. Es el Hotel Bristol o el Bristol Hotel. Lo ubicamos en la manzana que hoy llamamos Buenos Aires, San Martín, Entre Ríos y Rivadavia, ¿sí? Va a ser un anexo, un complemento del Gran Hotel y se va a transformar en el hotel más lujoso que tuvo la ciudad. El brillo de este hotel no podríamos equiparar con ninguno de los 5 estrellas actuales y está considerado dentro de lo que fue la hotelería de oro de la Argentina. ¿Cómo era el transporte en ese momento? Bueno, teníamos un tranvía a tracción a sangre, ¿sí? Tirado por caballitos. Todavía el auto no había llegado. Continuando con la línea de tiempo, solamente nos vamos a quedar con dos hechos importantes. La ciudad se va formando, las instituciones van apareciendo y es allí donde vamos a destacar el primer edificio de lo que fuera el Palacio, lo que hoy es el Palacio Municipal. También otro hecho destacado, esa rambla que habíamos visto en la imagen anterior, esa rambla va a ser demolida por un temporal y esto va a traer como consecuencia la construcción de una segunda rambla. Ahí tenemos la primera municipalidad, muy sencilla por cierto, y ahí tenemos la segunda rambla, que va a tomar el nombre de quien era presidente en ese momento, Pellegrini, por eso se la llama la Rambla Pellegrini, y se inaugura muy rápido, se construye durante el verano, antes de comenzar el verano. En esta imagen podemos ver las casitas de esas carpitas que se armaban, que eran para cambiarse, donde las señoras salían del agua con sus trajes y enseguida concurrían allí para protegerse y bueno, que no mostrar las formas de su cuerpo, ¿sí? El molino que se ve en el fondo de la imagen, ese molino estaba en un espacio que se llamaba Paseo General Paz, hoy forma parte de la Plaza Colón. De la mano con estas instituciones hablamos lo cívico, hablamos lo turístico y nos falta lo recreativo cultural, el Teatro Colón, ¿sí? El primer establecimiento que tuvo el Teatro Colón hasta llegar al edificio actual sobre la calle Irigoyen, pegadito al Palacio Municipal. En 1903 empieza a construirse y abre sus puertas el templo que llamamos la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. La primera capillita que habíamos visto en la loma de Santa Cecilia queda pequeña para la población que había crecido, entonces es necesario construir un nuevo templo. Y allí lo tenemos.
Esto es la imagen que nos representa el Salón Garibaldi. Nosotros nos caracterizamos por tener una descendencia muy fuerte, tanto española como italiana. Entonces, estas familias se agrupaban en asociaciones y de las familias italianas surge el Salón Garibaldi. Acá tenemos una imagen de lo que fue el Paseo General Paz, comprendía desde la Plaza Colón, actualmente Plaza Colón, es decir, Avenida Colón, todo el borde costero, y llegaba hasta la Avenida Luro, ¿sí? Todo un espacio verde, recreativo. Allí estaba el molino de viento que almacenaba el agua para la ciudad. 1903 se inaugura esta torre, eh, bastante distinta a la que conocemos. Va a tomar diferentes nombres. Nosotros la conocemos como el Torreón. En principio fue el Pigeon Club, el Club de Tiro a la Paloma. Él también se la llamó Torre Belvedere. En un momento se la llamó Torre Pueyrredón. Y don Ernesto Torskins, quien la manda a construir, al final le pide a su amigo que redacte una leyenda. La leyenda juega sobre un monje en una torre y la llama entonces el Torreón del Monje. Continuando con la línea de tiempo, destacamos también dos hechos. 1907 es el año que hay un recuento a nivel de la provincia y aquellas poblaciones con más de 5.000 habitantes permanentes se los denomina ciudad. Entonces Mar del Plata, como muchas ciudades más de la provincia de Buenos Aires, adquiere ese rango en el año 1907. El segundo hecho que vamos a destacar es el estilo palaciego que ya se imponía en nuestra ciudad en cuanto a la construcción de casas particulares, casas que se transformaban en verdaderas villas residenciales, como el caso de la familia Ortiz Basualdo, que hasta la fecha permanece todavía decorando la Avenida Colón, aquella casa que fue la primera en la ciudad en tener un ascensor. Estas son algunas imágenes de la tercera Rambla, la Rambla La Salle. Aquí ya estamos en 1911, la inauguración de la estación Ferrocarril del Sur. Hoy es el Centro Cultural Ferrocarril del Sur y detrás de este edificio se encuentra el Paseo del Tren. Y aquí llegamos a la casona que queríamos hablar, Villa Ortiz Basualdo. Este es el segundo diseño de la casa. La casa original tenía un estilo francés, era totalmente diferente su fachada, un poco más pequeña, predominaban los colores gris y rosa pastel, y en el año 1909 se inaugura esta segunda casa, se reinaugura. La señora Ortiz Basualdo había quedado viuda, invierte grandes sumas de dinero para remodelar su casa y mostrarle a la sociedad que todavía tiene mucho poder económico. Hasta la fecha se mantiene, está en manos de la municipalidad y allí encontramos dos hechos históricos muy importantes. Se protege la casona con el nombre de Villa Ortiz Basualdo y en su interior se encuentra el Museo de Arte Moderno Juan Carlos Castanino, un autor de nuestra ciudad, que la municipalidad dispuso. Entre ambos no había vínculo, ni la familia Ortiz Basualdo y Castanino, pero la municipalidad, que tenía gran parte de la obra de Castanino en su poder y no tenía un lugar adecuado para exhibirla, dispuso utilizar parte de los espacios interiores de la casa para el Museo de Arte Moderno Juan Carlos Castanino. Un edificio desaparecido, el Club Mar del Plata, construido en la avenida Luro y entre Ríos y la costa. Era un lugar muy selecto, tenía su propio casino y un incendio lo va a desarmar y se pierde, no se vuelve a construir. Siguiendo con esta línea de tiempo, vamos a destacar también dos cuestiones importantes con lo que tiene que ver con el turismo. Por un lado, la oferta recreativa, la construcción del Teatro Odeón. Siempre el teatro es sinónimo de cultura y representa una clase elitista en su momento muy alta, como era la que estamos en esta época
transitando por nuestra ciudad. El segundo hecho tiene que ver con la Rambla Bristol, que va a ser la Rambla de material, la Rambla con un diseño muy afrancesado, que durante muchos años es la imagen y el lugar de encuentro de las principales personalidades de nuestro país. En sus pasarelas se definía la política nacional durante el verano. Era el lugar más codiciado, era el lugar para caminar y ser visto. Era un lugar con un alto valor cultural y social, fundamentalmente. Ahí tenemos una imagen del primer Teatro Odeón en nuestra ciudad. Y aquí tenemos la cuarta Rambla, la Rambla Bristol, ¿sí? Fue la más aburguesada o la más famosa que tuvimos. Hasta que, tuvo un gran problema de erosión costera originado por la construcción del puerto, la Escollera Sur fundamentalmente, hace que esta zona de la costa se quede sin arena. El mar ya golpea la planta baja de los locales, entonces es necesario reemplazar el edificio, trasladarlo un poquitito más al sur y hacia el interior. Se va a modificar el Paseo General Paz y reemplazar, demoler todo este edificio. De la mano con las obras y muy vinculado con la comunidad pesquera, se construye la capilla Estela Maris. Estela Maris es la patrona de los pescadores, ¿sí? Ahí la tenemos en su momento inaugural, hoy toda envuelta por el edificio de la escuela y por los chalets que la rodean. Otra obra un poquito alejada en ese momento para lo que era la ciudad se lo llamó originalmente el Hogar Saturnino Unzué. Luego fue una escuela de jerarquía nacional, y hoy se encuentra prácticamente en proceso de construcción, reparación, y solamente la parte de su lateral está habilitada para fines recreativos. El resto del edificio ha sufrido un fuerte proceso erosivo y de abandono y requiere serias reparaciones estructurales. Esto es una imagen del puerto, por cierto, muy distinta a la actual. Nuestro puerto allí por el año 1911 empieza a operar a partir de la construcción de esas dos escolleras, como ustedes ven, la escollera norte y la escollera sur. La primera escollera que se ve, la más corta, es la norte, y allí al costadito a la derecha podemos apreciar el complejo de Playa Grande. Y más al sur aparece toda la punta saliente, lo que nosotros decimos punta Mogotes. Por supuesto que en esta época todo esto era muy lejano del centro de la ciudad, y cuando se construye el puerto fue con la intención de hacer otra ciudad en este lugar, ¿sí? La mancha urbana se expandió rápidamente y quedó todo unificado, y ese proyecto de una segunda ciudad quedó truncado. Continuando con esta línea de tiempo, podríamos destacar con muchos más relevantes vinculados con la actividad turística. Por un lado, la presencia del balneario Regina, que esto nos está hablando de otro sector de la costa, lo que decimos la perla. Y me quedo con el último texto de la diapositiva, la inauguración de la Ruta 2, porque esto, cuando se pavimenta la Ruta 2 y accede el turismo por auto, cambia totalmente el perfil de la demanda. Y ahora es cuando Mar del Plata empieza a ser la ciudad de todos, ¿sí? Hasta antes de ser la ciudad de turismo social. Bueno, algunas fotos que nos representan estas ideas. El balneario Regina, que nos está diciendo la presencia del marplatense en la costa de la Perla, con una vigencia de todo el año. Este era nuestro tranvía eléctrico, tenía que ver con los medios de transporte de ese momento. Y algunas casonas vinculadas con los espacios deportivos y culturales, el chalet del golf o el club del golf, tal cual lo vemos, nunca fue casa, siempre nació de un principio para ser club social, ¿sí? No fue pensado como casa, pero sí
podríamos destacar desde el punto de vista arquitectónico, es una fiel obra que nos representa el estilo pintoresquista. Es un chalet con base de piedra, techos a distintas aguas, y esa madera que ustedes ven decorando forma parte de los elementos del estilo pintoresquista, ¿sí? Bueno, aún en pie y mantenido en el mismo lugar, bueno, bordeado por edificios altos enfrente del chalet que no se aprecian en esta imagen. Esto ya no lo tenemos más. Esto era el espigón de Punta Iglesia. Hoy tenemos un balneario, hoy tenemos el inicio del puente que nos conduce hasta la plaza, por el Paseo Dávila hasta la Plaza España. Estas construcciones fueron desaparecieron, ¿sí? Eran espacios sociales, clubes que fueron desapareciendo. Esto es Villa Mitre, centro cultural. Si queremos conocer la historia de Mar del Plata, es el mejor lugar de Mar del Plata para ir a visitarlo, con una hemeroteca muy importante, todo vinculado con el origen de nuestra ciudad. Y el archivo histórico, Roberto Barilli, a quien hacemos un pequeño homenaje. Don Roberto Barilli fue quien logra esta casa de la familia Mitre, y allí se instala a trabajar y a reproducir toda su gran obra. Don Roberto Barilli fue un incansable investigador de Mar del Plata, nos ha dejado una producción bibliográfica muy linda. De manera argumentativa nos reseña lo que él vivió, toda la transformación de esa bella veraniega a esta ciudad actual y moderna. Allí vemos una imagen de la inauguración de la ruta nacional número 2. El cartelito nos dice Dolores, Mar del Plata, la distancia que había, y el segundo cartelito, la señaléctica, nos está indicando que se trata nada más y nada menos que de la ruta 2, hoy la autovía 2. Y acá ya llegamos a mitad de la década de los 30. La Rambla Bristol se dio lugar a esta moderna Rambla afrancesada, que es la Rambla Bustillo, donde se va a instalar el Hotel Provincial, ¿sí? Un cuerpo es de alojamiento, el que está hacia el sur, y otro cuerpo es recreativo, donde además del casino tenemos espacios para todas manifestaciones deportivas que ustedes se puedan imaginar. Cuando se inauguró la Rambla, según cuentan los historiadores, había pista de patín sobre hielo, había esgrima, boxeo, bueno, además de básquetbol y patín, y toda una gran gama de deportes posibles de practicar en su interior, ¿sí? Hoy alberga el Centro de Educación Física, el famoso CEF, donde se puede estudiar la carrera de profesor en Educación Física. Acá ya estamos en la década de los 40. Este es el actual Palacio Municipal con un estilo italianizante. Continuando con esta línea de tiempo, ahí estamos viendo diferentes hechos vinculados con lo turístico. Por ejemplo, la presencia de hoteles, algunos de ellos jerarquizados en 5 estrellas y otros totalmente desaparecidos. Vamos a hacer una pequeña referencia al Provincial, Hermitage, Nogaró y Hurlingham. Provincial lo vimos en la imagen anterior, dentro de la Rambla. En la actualidad está administrado por la cadena NH Hoteles, es una cadena internacional, y jerarquizado con 5 estrellas. Enfrente se encuentra el Hotel Hermitage en la misma situación, administrado por el grupo Aldre Iglesias, y también todo jerarquizado, sus 3 componentes, sus 3 cuerpos, el original sobre Boulevard Marítimo, el segundo cuerpo que es de la década de los 60 sobre la calle Sarmiento, y el tercero que es de los 2000 sobre la avenida Colón. Todo en su conjunto fue jerarquizado y remodelado para tener 5 estrellas. Nogaró desapareció con un incendio, pero fue un hotel muy lujoso. Y Hurlingham desapareció por una demolición. Ese que estaba arriba de Varese, vamos a ver algunas de las imágenes. Este es el Hotel Nogaró, estaba allí en Luro y Corrientes, donde está el complejo de cines. Un incendio lo va a devorar y no se vuelve a construir como hotel. Este es el Hotel Hermitage, este es el cuerpo primogénito, ¿sí? Este fue el primer Hotel Hermitage. Hoy es el cuerpo de Boulevard, así se lo llama.
Hacia el costadito izquierdo se encuentra, que no aparece en esta época porque esto es más de los 40, la segunda torre, que es de más de los 60, y la tercera sobre Avenida Colón, que ahí ya estamos hablando de los 2000, ¿sí? Pero todo en su conjunto es de 5 estrellas. Este es el Hotel Hurlingham, seguramente lo recuerden. Este hotel fue muy lujoso y se va a instalar en una playa que en su momento se llamaba Playa de los Ingleses. Luego, con la Guerra de las Malvinas, 1982, va a cambiar el nombre por Varese. Varese era un antiguo hotel que estaba instalado en la arena, o sea, abajo, ¿no es cierto? Bueno, este hotel, lamentablemente con todo un estilo que responde al Art Deco, más un estilo moderno de la década de los 30, fue demolido y solamente nos quedó un terreno baldío, ¿sí? Que ni siquiera se explota como cochera durante el verano. Bueno, es un poco raro ver la foto porque hoy es el momento contrario. Todo el hotel falta y todo lo que bordea el hotel que no está en esta foto son edificios, ¿sí? Que lo encierran. Bien, continuando con el tiempo, ya en los 40, ahí tenemos una construcción muy importante que es la casa, el original proyecto se llama Casa sobre el Arroyo, más conocida como la Casa del Puente, ¿sí? De el arquitecto Williams. A ella le dedicamos una clase de manera especial. Seguimos con nuestra línea de tiempo. Podríamos decir vinculado con los hechos históricos y con la transformación de la ciudad de este paso elitista a una ciudad de turismo social. A fines de la década de los 60 se inaugura en la Laguna de los Padres la reducción de Nuestra Señora de Pilar, ¿sí? Es una réplica, no es la verdadera. Lo que intenta es reconocer y dar valor a la presencia de los padres jesuitas en este lugar. Y el otro hecho, me quedo con las últimas líneas de la diapositiva, es la presencia de los hoteles sindicales. Es así cuando Mar del Plata empieza a cambiar, ¿sí? Ya en los 30, con la apertura de la Ruta 2, la demanda se va transformando. Sumado al cambio de modelo económico de nuestro país, que deja de ser un modelo agroexportador para adoptar un modelo industrial, comienza a venir a Mar del Plata otro estrato de segmento de demanda y luego sumado con el gobierno benefactor del presidente Perón, Mar del Plata el turismo se va haciendo cada vez más social. A esto se suma toda la construcción de los hoteles de sindicatos y de obras sociales, ¿sí? Donde muchos fueron hoteles nuevos y otros fueron antiguos hoteles elitistas que los adquieren los sindicatos. Hoy ahí tenemos un lindo caso para hablar. Por ejemplo, en este momento se está hablando de la torre Royal Park. Originalmente fue el Hotel Royal, ubicado en Santa Fe, 9 de julio, 25 de mayo, o Diagonal Alberdi, y Santiago del Estero, toda esa manzana. Ese hotel fue muy aristocrático. Era uno de los pocos que tenían una piscina con agua salada. Después esa piscina se cerró y se utilizó por muchos años para enseñar a nadar. Durante todo el año funcionaba la piscina, no el hotel. El hotel estuvo cerrado muchos años. Lo va a adquirir un gremio, la Unión Obrera Metalúrgica. Comienza a construir toda la torre que tuvimos durante años sobre la calle Santiago del Estero. Esto es allí por 1977, se empieza a construir esa torre, hasta que recién en el año 2019 existe un proyecto inmobiliario para transformar toda la torre en un desarrollo inmobiliario que aparentemente va a tener mucho prestigio. Pero fíjense las vicisitudes de un hotel elitista a un hotel gremial y hoy a un proyecto inmobiliario. Privado, por supuesto. Aquí tenemos la capillita de la reducción de Nuestra Señora de Pilar. Y siguiendo con nuestra línea de tiempo, vamos viendo cómo se va haciendo cada vez más esta ciudad multicultural, con un turismo que apunta a diferentes segmentos de la oferta, y una Mar del Plata que nunca deja de sorprendernos como sede de eventos, ¿sí?
En 1978 Mar del Plata va a ser sede del Mundial de Fútbol. Se construye el estadio José María Minella en el predio deportivo que conocemos como el Campo de Deportes. Así como grandes eventos, tenemos que hacer mención, por ejemplo, el año 2005, que va a ser sede del el evento de las Américas, ¿no? En esta transformación histórico-cultural hay una familia muy importante, la familia Ocampo, que Victoria Ocampo, una escritora, va a ser presidente de la revista Sur en nuestro país, nos deja este legado, su casa de madera, ¿sí? Allí en la calle Mateu y Las Heras. Esta casa también es el Centro Cultural Victoria Ocampo y tiene un peso muy importante para nuestra ciudad. Victoria siempre apadrinó y trató de luchar por los ilustres desconocidos. En algunos casos invirtió mucho dinero para ayudar a distintas personas a que lograran su lugar en el arte y la cultura. Y ella cede sus propiedades a la UNESCO en vida y esta casa luego va a ser rematada, la municipalidad la adquiere y en honor a ella se construye el centro cultural como fue su deseo. Aquí una breve referencia a la gigantografía que representó la cuarta cumbre de las Américas que fue en nuestra ciudad, allá por el año 2005. Y para ir cerrando estas dos caras, la Mar del Plata elitista, la Mar del Plata moderna, siempre en torno a la costa como principal recurso y la transformación urbana, ¿no es cierto? ¿Qué le falta a esa foto en blanco y gris? Le faltan los edificios, que claro, es el momento que nos marca el mayor crecimiento de nuestra ciudad. La primera foto de la década de la mitad de los 40. La segunda foto, la de la derecha, es la actual. No tenemos que olvidarnos que precisamente en la década de los 40, Mar del Plata va a sufrir un proceso de transformación urbana muy fuerte, demolición de casonas para construir altos edificios, que es lo que nos está representando la imagen de la derecha. Con estas imágenes quise jugar un poquitito en el devenir urbano turístico de la ciudad. Y con esta me quedo tomando las palabras que dijo Juan de Garay cuando con su barco pasó por la costa nuestra. Es una muy galana costa. Se las dejo para que la disfruten.